Sabina. Vamos a ir bajando entonces la música y decíamos que vamos a recibir a Claudia Martín, como todos los lunes, en su micro de Resumiendo. Muy buenos días, Claudia. Felices Pascua. ¿Cómo la pasó usted este fin de semana? ¿Cómo anda? Hola Aldo, buen día. Bueno, felices Pascuas y bueno, también felices Pascuas a la colectividad judía que tuvo también su celebración. Bien, un lindo fin de semana, con parte de la familia, no toda parte de la familia. Ya cuando los hijos se vienen grandes, se entran a tener que dividir, ¿no? Entre la familia de sus parejas y demás, y que comparte la familia, pero hermoso, la verdad que un fin de semana hermoso. Bueno, yo Mientras uno también, puede estar con alguno de ellos, siempre es lindo. por supuesto, nosotros también estuvimos disfrutando de la costa del río Uruguay, pero bueno, también en familia, era el cumpleaños de mi sobrino, así que estuvimos en familia y realmente contentos porque volver a encontrarnos, volver a compartir en familia también es sumamente importante para la vida, para sentirnos bien en definitiva. Pero bueno, sentirnos bien es una forma de decir porque están pasando muchas cosas en el gobierno nacional, están sucediendo cosas que tienen que ver con la economía, la inflación, el pase de factura, Cristina diciéndole que se tiene que ir Guzmán y gran parte del equipo de Alberto. Alberto se defiende, dice que va a pensar estos cambios, pero lo cierto es que falta todavía tiempo para que este gobierno finalice, todos deseamos que así lo haga, pero bueno, hay cuestiones que reformular, me parece, porque solamente de esa forma se puede tratar de buscar las soluciones que todo el mundo está reclamando. Sí, comenzamos una semana bastante agitada, ¿no? El lunes con las declaraciones del ministro Guzmán en un canal de televisión, como se acostumbra ahora, ¿no? Todo por medio de entrevistas o Twitter o cartas. El ministro Guzmán dando una entrevista marcando un lineamiento económico con una frase, creo yo, bastante desafortunada, por cierto, cuando el periodista le pregunta si tenía el respaldo, pues se venía escuchando que iba a haber movida en lo del gabinete, y él dijo que tenía todo el respaldo del presidente y que incluso era un modelo económico que se iba a llevar adelante con lo que los quisieran seguir, dando a entender como que, bueno, los que no estuvieran de acuerdo con este modelo económico quedaban afuera. Fueron desafortunadas realmente, creo yo, las declaraciones del ministro Guzmán por el hecho de que, bueno, a nadie deja de saber de que hay un quiebre muy profundo dentro del Frente de Todos, muy importante, y sobre todo porque es el partido gobernante, ¿no? No es lo mismo un quiebre en la oposición que en el partido gobernante. Y estas declaraciones de Guzmán yo creo que no hicieron más que echarle nafta al fuego. Después, bueno, Cristina en el discurso que dio en el El encuentro de parlamentarios de europeos y exactamente, latinoamericanos. encuentro parlamentario en el Salón Néstor Kirchner, en el edificio Néstor Kirchner, también por sobrelevación, comentarios que le llegaban directamente al presidente, aunque después, bueno, en varios medios se quiso hacer notar que no, que eran cosas que ella lo había dicho antes y en otros momentos también, que el bastón de mando y la banda presidencial no significaban el poder, pero bueno, obviamente que hay cosas que no se dicen porque sí. Y yo también entiendo de que la banda presidencial y el bastón no son el poder. Y bueno, se está demostrando, ¿no? Se está demostrando que dista mucho tener la banda presidencial y el bastón de decir tengo el poder. Realmente a mí me preocupa mucho esta situación y esta discusión, porque en el medio estamos nosotros. A ver,
En el medio estamos nosotros, que somos los que sufrimos estas desavenencias del gobierno, esta mala praxis que está ejerciendo Fernández en el poder, porque evidentemente se conocieron los índices de inflación, altísimos, altísimos. Y esos índices de inflación los pagamos nosotros. Entonces, eso preocupa mucho porque uno ve que es un gobierno que va a la deriva prácticamente. Va viendo con manotazo ahogado qué es lo que se puede hacer, obviamente que nadie le lleve el apunte, me hace acordar mucho a Macri, ¿no? Al gobierno de Macri, cuando tomaba una medida, daba dos pasos para atrás, tomaba otra medida, daba dos pasos para atrás y después terminaba, y como terminó hundiendo a los argentinos. Pero esto me hace acordar mucho en el sentido de que se toman decisiones que después no se pueden llevar a cabo porque no hay poder. Porque no hay poder, es simple. Sí, Fíjate vos el 2% que se le iba a aplicar a las retenciones, ¿no? Que es nada a comparación de lo que se están ganando, es absolutamente nada, y que hubiese podido ayudar mucho, y sin embargo se dio un paso para atrás. Y si eso no se llama presión, contame qué es presión. Yo también creo que hay otros sectores más allá que también que el campo tiene que aportar. Me parece también la minería que se exporta sin tener ningún tipo de control. También el tema de la banca nacional y extranjera que operan en nuestro país han teniendo muchísimos realmente ganancias y sin embargo nadie las controla. Creo que es fijar criterios que siempre se han dicho y que tiene que ver con la soberanía. Vos hablabas del poder y yo creo que también que el poder no es solamente la figura de un presidente, está distribuido en instituciones poderosas como son la sociedad rural, los representativos corporativos de la industria, la iglesia. Hay otros poderes que también mucho más quizás concentrados y poderosos que dejen a la sombra cuestiones que tienen que ver justamente con toda estas cuestiones que a veces hacen, digamos, naufragar decisiones que se tienen que tomar, porque son decisiones políticas. Uno tiene que gobernar para las mayorías y muchas veces estas minorías consiguen que gobiernen para ellas. Y bueno, fíjate vos, Aldo, ¿no? Ciertamente acá no se ha tocado nada de lo que se tenía que tocar. O sea, acá está pasando el tiempo alegremente, ya pasaron 2 años y medio de gobierno y van a seguir pasando el tiempo, ya el año que viene hay elecciones, ya se van a dedicar más a la campaña política que a gobernar, y no se tocaron cosas que para mí son fundamentales, o sea, no se tocó la justicia, por ejemplo. Vos sabés que si, lo primero que tendría que haber tocado este gobierno era la justicia, o sea, si vos no lo hacés y tenés esta justicia corrupta que tenés ahora, ninguna ley va a llegar a buen puerto. Porque fíjate vos que fue cuando fue la retención por única vez de las grandes fortunas, o como le quisieron llamar, se fueron a la justicia. Cuando fue el tema de las telecomunicaciones, que no podían aumentar y todo lo demás, aumentaron lo que quisieron y metieron un habeas corpus y fueron a la justicia. Y es una justicia, lamentablemente, en donde la balanza se inclina para un solo lugar, y que nunca le va a dar la derecha a quienes no sean, como les da ahora, a aquellos que dominan el país, a los grandes Siempre, medios de siempre, comunicación. siempre le da la derecha, usted se equivocó. Siempre le da la derecha a los corporativos. Quizás no le dé la razón a los que realmente tienen que darle, ¿no? Justamente que son las mayorías o las decisiones que se toman desde la política. Claro. Digamos, esto es ya moneda corriente y hace bastante tiempo. Pero el Consejo de la Magistratura no se consolida, la Corte Suprema todavía faltan miembros, hay jueces que están cuestionados, no hay remoción de jueces en la medida que se necesitan, faltan crear juzgados, faltan crear situaciones que tienen que ver con investigaciones nuevas. Creo que hay un faltante, pero también hace falta recursos, y si la economía sigue tan valiante, ¿qué recursos se puede disponer para hacer lo que se tiene que hacer?
Sí, no, mira, faltan recursos y faltan otras cosas. No Bueno, vengamos. bueno, Uno puede yo tener, estoy sentado, estoy bien sentado. claro, uno puede tener a un tipo 500 y pico de días prófugo, ¿entendés? Buscado por Interpol. Es una vergüenza. Esta cosa pasa en este país, nada más, ¿entendés? Entonces, a ver, y seguimos sufriendo los mismos, seguimos sufriendo el tener que pensar cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes, el no tener que los chicos no puedan comer en su casa y tengan que ir a un comedor, y si hay en el comedor, cada vez vos los escuchás a los dirigentes barriales, cada vez les cuesta más porque cada vez es más la gente que concurre a los comedores, no solamente concurre gente que no tiene trabajo, concurre gente que tiene trabajo y que tiene trabajo estable. A ver, eso es terrible. Yo creo que esas cosas no nos pueden pasar a nosotros, y menos que menos con un gobierno nacional y popular. No nos puede pasar, pues si no, ¿en qué se diferencia este gobierno del gobierno de Macri? Contame, ¿dónde está la diferencia? Te aumentan las tarifas una barbaridad. Ahora estaban hablando de un 40% de aumento de la EPE, acá en Santa Fe. Te aumentan las tarifas una barbaridad. Tenés un 7% prácticamente de inflación en un mes. ¿En qué se diferencia? No hay diferencia. Y esto es peligroso, Aldo. Esto es muy peligroso porque lo que viene después es el abismo. Lo que viene después es más complejo. Entonces tenemos que tener en cuenta que la gente se cansa, y cuando la gente se cansa por ahí toman malas decisiones. Yo Y lo creo que que tenemos sí, no es bueno. no, no es bueno y tampoco es bueno esta fractura dentro del gobierno, porque si entre ellos se pelean, ¿qué puede esperarse de lo demás? Creo que tendrían que haberse definido cuestiones mínimas de gobernabilidad, cuestiones mínimas de proyecto económico, de proyecto político y cuestiones que tienen que ver con el respaldo, sobre todo a los sectores más desprotegidos. Y aquí me parece que se hizo muchas cosas en forma desordenada y muchas cosas fuera de lugar. Uno respeta las instituciones, respeta el poder, respeta la democracia, pero también tiene que respetar lo que se tiene que tomar, las decisiones. Y aquí las decisiones parece que no están ausentes, no hay decisiones realmente importantes, se están tapando agujeros y no se ve la verdadera solución, que son las soluciones que tiene que tomarse con lo que vos decís, ¿no? Con cojones, como dicen los españoles, pero aquí parece que el papá de Francisquito todavía no lo tiene en cuenta. ¿Sabes qué pasa, Aldo? Acá hay que tomar decisiones que le cambien la vida a los argentinos. Y esas decisiones que le cambian la vida a los argentinos traen consecuencias. O sea, no son gratuitas, pero cuando vos decidiste gobernar, cuando vos decidiste ponerte la banda y recibir el bastón, decidiste también arriesgar determinadas cuestiones. Entonces, acá no se tocan determinados intereses, como vos bien decías, la banca, la sociedad rural, la justicia, el poder mediático. ¿Por qué? Porque saben que cuesta y después cuesta mucho. Vos fijate todo lo que ha pasado cuando se han tocado determinados resortes de poder. Y yo creo que Fernández lo que no quiere es que le pase lo mismo que le pasó a Cristina en su momento, ¿entendés? Entonces es preferible no hacer nada, no tocar nada, tratar de bajo el término conciliar, que ya me parece que ya no cabe más, terminar un gobierno y me voy a mi casa y nadie me molesta. Yo creo que pasa por ahí la cosa y me parece que vamos a tener un daño tremendo. Fíjate vos, ¿no? Cuando vos hablás de que se tendrían que haber tenido medidas de gobierno lógicamente habladas y consensuadas. El acuerdo con el Fondo Monetario yo creo que era el más importante. Cuando decidieron hacer la coalición de gobierno, se sabía que el problema
más importante que tenía la Argentina era la deuda con el fondo. Después vino la pandemia es otro tema, bueno, para eso hay ministerios también y toda la historia. Yo no creo que el presidente tenga que estar metido en todos lados, por eso tiene ministros y demás. Pero se sabía que el problema mayor que teníamos nosotros como país era la deuda con el fondo, por lo cual yo creo que se tendría que haber consensuado dentro de lo que era ese frente cómo se iba a manejar el acuerdo con el fondo. Yo no creo que esto haya salido entre gallo y medianoche y hagan lo que quieran. Entonces, y no creo que todo el mundo haya estado de acuerdo con las negociaciones de Guzmán y cómo se terminó este acuerdo. Porque convengamos, yo entiendo de que había que pagar, yo lo entiendo, pero también entiendo que no hay que pagar cualquier cosa ni de cualquier manera. A ver, Y la letra chica que tiene que ver con jubilaciones, con cajas, con resoluciones a futuro. exactamente, Estamos hipotecando no solamente la economía, sino estamos hipotecando el país y estamos hipotecando el futuro de los argentinos, porque ya sabemos lo que ha sucedido con la FJP, con la aseguradora de riesgo del trabajo, con lo que eran las jubilaciones privadas, con una serie de cuestiones que vuelve a la carga al Fondo Monetario Internacional con cuestiones que han fracasado en nuestro país y que no sirven, porque realmente a lo único que nos sirven a la empresa y cuando le fue mal se fueron, dejaron el tendal, no tienen asegurado una jubilación mínima, no tienen asegurado ningún tipo de garantías. Entonces, ¿a qué volvemos? ¿Cómo aceptamos condiciones tan desmejoradas, tan humillantes, porque creo que son humillantes, porque tenemos que aceptarla o nos imponen aceptarla? Y creo que hay un poco de casi de entrega por parte de este gobierno en muchas cuestiones. bueno, pero vos por eso te digo, fíjate que ahora está saltando toda la letra chica del contrato con el fondo. Ahora se está viendo toda la letra chica, los aumentos en las tarifas, el tema de las jubilaciones, el tema de achicar el gasto fiscal. O sea, todo esto se está viendo ahora y ya lo estamos notando. O fíjate, subió el combustible, convengamos, tenemos un problema de que hay una guerra y todo lo demás, pero siempre tenemos algo para echarle la culpa. La guerra es todo bárbaro, pero hay una cuestión y hay un problema que es nuestro, y que lamentablemente es una encerrona de la cual no podemos salir porque tampoco se toman las decisiones para poder salir de ese encerrón. Lamentablemente es así. Yo espero que este gobierno termine su mandato, como esperé que terminara su mandato el gobierno macrista. Lo que también espero es que no seamos tontos y que después la ultraderecha no nos quiera llevar para su corral, porque ahí sí que vamos a tener y vamos a estar metidos en serios problemas. Sí, o el personaje de Milei que Por eso últimamente hablo de está la ultraderecha. claro. Bueno, Claudia, vamos a ir cerrando entonces el micro de hoy, agradeciéndote como cada lunes. Sé que ahora no se despierta tan temprano, pero está presente. Yo antes de que sea el horario establecido, a usted lo tengo presente aquí a través de la plataforma Azul. Bueno, muchas gracias por su compromiso, su responsabilidad y su aporte, porque en definitiva estamos sumando a la radio otro pensamiento. Creemos que la radio tiene que ser democrática y pluralista, de muchas voces, porque si nos escuchamos todos también podemos construir una sociedad mucho más igualitaria, responsable y, bueno, también equitativa. Muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes. ¿Qué le parece? No, no. Le tengo que pedir permiso públicamente. Solo que habla de responsabilidad, ahora me dice que va a faltar el próximo lunes, que se va a ir a Me voy, Gualeguay, los cursos ya terminaron, le digo, ¿eh? me voy esta siesta a Gualeguay, Ah, a bueno. la casa de una prima, y ciertamente le iba a proponer hacerlo desde allá el programa. Con todo gusto, no sé, donde usted diga. Le voy a proponer hacerlo desde allá. Total, la computadora se transporta. Sí. Bueno, yo voy a llevar la computadora y entre semanas lo hablamos porque
a ver, hay otra cuestión, que es la responsabilidad de armar algo con criterio y estar interiorizada de lo que pasa, de muchas cosas. Uno por lo general cuando se va a algún lado se desenchufa muchas veces de las cuestiones que pasan, ¿no? Entonces por ahí se hace difícil poder hacer algo con seriedad y de manera responsable. Entonces por eso yo después pensé, no, no tiene sentido. No, no, siempre el aporte y siempre bienvenido. Yo también le digo cuando voy a Entre Ríos, ahí estuve en la casa de mi hermano, así en la costa del río Uruguay, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos, un pueblito que se llama Villa El Rosario, muy cerquita de Chajarí, y escucho a la gente, escucho a los paisanos, a la gente de campo, a los comerciantes, y hay que saber escuchar. Eh, Entre Ríos está viviendo una situación muy particular. El ex gobernador de Entre Ríos, Ulibarri, fue condenado a 8 años de Sí. cárcel por hechos de corrupción, y hechos de corrupción que tiene que ver justamente con la comunicación. Y muchos comunicadores muy importantes de Entre Ríos y que también trabajan aquí, tuvieron que pagar una suma muy importante de dinero para no quedar preso y estar arrepentido de haber sido cómplice de una operación de fraude. Y entonces creo que también a veces no nos quedemos con Santa Fe o con el país, tengamos la mirada también de la gente, qué opina de la situación del país, de la provincia o del mundo, porque hay miradas que a veces nos hacen pensar de qué manera se interactúa, porque creo que uno tiene que aprender de todos, y no tiene siempre la razón o no tiene siempre la cuestión única de pensar que es el pensamiento único. Creo que hay que enriquecerse con todos. Bueno, Aldo, entonces perfecto. Salimos desde Gualeguay, usted me dio el tema y me gusta ese tema. Y vamos a hablar de eso el próximo lunes y salimos desde Gualeguay. Hay que sacar las manzanas podridas, decía en una época, del cajón para que las demás no se pudran. Es Así es. verdad. Un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, Aldo. Cariños a la audiencia. Nos encontramos el lunes entonces. Bueno, y la despedimos con la música de Resumiendo de Joaquín Sabina y muchas